Vamos a pasar ahora, mi compañero Salvador va a explicar la parte de transmisores enfriados por líquido. Buenos días. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los transmisores enfriados por líquido. Tenemos que agarrar aquí estás. Listo. Bueno, ¿qué significa el enfriamiento por líquido? Bueno, evidentemente el concepto básico es un sistema de enfriamiento por el cual el líquido transfiere el calor generado por el transmisor hacia la atmósfera, ¿sale? Evidentemente las fuentes de calor en este caso por lo general siempre van a ser los módulos de potencia y los combinadores de esta potencia. Por lo general las etapas de generación de la señal no generan tanto calor como para tener que meterlos al sistema de enfriamiento por líquido, ¿sale? Lo importante del sistema de enfriamiento por líquido es que, bueno, reduce los requerimientos de enfriamiento del sitio al bombear el calor hacia afuera del cuarto del transmisor, ¿sale? Reduce la cantidad de ruido en el cuarto del transmisor y mantiene limpios los amplificadores. Evidentemente, siempre que utilizamos un sistema de enfriamiento por aire, todos los elementos por donde pasa el aire son susceptibles a impurezas y a polvo, digo, al estar en contacto con el ambiente exterior. Pero en el caso del enfriamiento por líquido es un sistema completamente cerrado y nos libera mucho del mantenimiento de limpieza de estos elementos. Ahora, ¿qué partes conforman el sistema de enfriamiento por líquido? Evidentemente la primera parte pues, es la fuente de calor, en las cuales pues, recordemos que siempre que tengamos una generación de potencia, toda la energía que nosotros le metamos a los módulos para generar potencia, lo que no se convierte en potencia de RF, se está convirtiendo en calor. Y ese calor, evidentemente, lo tenemos que remover del sistema. En este caso, el calor es transferido del módulo de los combinadores a la mezcla de agua-glicol a través de placas de enfriamiento. Esas placas de enfriamiento vienen haciendo la función que hacía los disipadores de calor en los sistemas de enfriamiento por aire, ¿sale? Tenemos también lo que es el módulo de bombas, ¿sí? Que aloja las bombas que mueven el líquido, nos permite monitorear la temperatura del líquido y ajusta la velocidad de los ventiladores según sea necesario. Y el control de las bombas evidentemente se realiza desde el transmisor. Se tienen también la posibilidad de hacer el control de bombas de manera local para funciones de mantenimiento, pero en general el funcionamiento normal de los transmisores es realizar el control de bombas desde el transmisor. Ajá. Tenemos también lo que es un intercambiador de calor, que es la interfase que inyecta aire a través del serpentín por el cual está pasando el glicol, o la mezcla de glicol-agua, y elimina el calor enviándolo al ambiente. Y la tubería, que son los conductos que corren entre el transmisor, el módulo de bombas, el intercambiador de calor, ¿sale? Los cuales, por lo general, son solamente tubulares en ciertas etapas críticas del sistema, pero por lo general van a ser mangueras. Aquí vemos lo que es el flujo de líquido, ¿sí? En sistema, esto es un ejemplo, esto es un fax de 20 kilos, no es cierto, es un ULXT de 20 kilos, en el cual estamos viendo cómo el líquido, la mezcla glicol-agua sale del transmisor a alta temperatura, se eliminan los intercambiadores de calor y ya una vez frío regresa a través del sistema de bombas y es bombeado de nuevo hacia el interior del transmisor. Aquí vemos un diagrama de interconexión típico de un transmisor ULXT, el cual no varía mucho en cuanto a su estructura de lo que son los transmisores también de radio enfriados por líquido, ¿sí? Aquí podemos ver cómo están la tapa de entrada y salida, ¿sí? Con esta llave de bypass, ¿sí? Tenemos la conexión al intercambiador de calor, algunos elementos aquí que nos ayudan tanto para el filtrado, funciones de mantenimiento para hacer cortes importantes en la línea, válvulas de alivio, ¿sí? El tanque de expansión que nos permite mantener la presión constante y el sistema de bombas que finalmente inyecta de nuevo el transmisor, junto con, bueno, aquí vemos nuestros sensores de temperatura o presión que a lo largo del sistema. Ok. Nuestro sistema de bombas puede ser un sistema de bombas externo o interno, dependiendo de las necesidades de inyección que necesitemos y también de la cantidad de módulos que vamos a enfriar. En este caso aquí estamos viendo el módulo HE, que es el de bombas externas, ¿sí? En el cual, bueno, tenemos inversores para las bombas e inversores para los ventiladores, ¿sí? Tenemos el tanque de expansión,
y las bombas que proveen líquido. Como parte de la información que se provee al cliente, se les provee el consumo por fase de corriente de las bombas. Aquí es donde lo que les comentaba, estamos viendo lo que es falla de eventos. Todos los transmisores lo tienen, donde cual ustedes van a poder hacer clic y van a poder visualizar las alarmas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan analizar el subrecurso del recurso que está alarmado. Si tú tienes un problema de un PA, tienes que entrar al event log y ver qué tiene el PA. Ah, es el PA 1. ¿Y qué tiene? Ah, pues es el FET 1 del pallet 2, que está dañado, que no está haciendo corriente. O sabes qué, tiene altas temperaturas. O la fuente 2, tiene altas corrientes, baja corriente, tiene alta temperatura, ¿sí? Ustedes van a poder incluso ya finalizar cuál es el problema, o por lo menos obtener las alarmas en forma de texto o en forma gráfico y poderlo mandar a nosotros a través de correo o vía teléfono, informarnos cuál es el problema. Y así nosotros podemos analizar más pronto. Cabe mencionar que nosotros, al momento de entregar el transmisor, viene el manual. El manual en la sección 7 o 5 de mantenimientos, ustedes pueden ver las alarmas, las más presentes, las más específicas, y vienen ahí la alarma, qué significa y cuál probablemente sea el daño y cómo se puede solucionar. Entonces es muy importante revisar, mantener que siempre el transmisor esté operando sin ninguna alarma. Hay alarmas de eventos, de información, hay alarmas de warning, hay alarmas de fallas, hay alarmas mayores e incluso críticas, ¿sí? Seguimos. Revisar la temperatura ambiente del equipo interno y externo. Va a depender mucho. Si es enfriado por aire, radio, obviamente baja potencia, sería recomendable que el cuarto esté enfriado por modo sistema cerrado o sistema abierto. Pero siempre hay que mantener la temperatura, que el transmisor siempre tenga la temperatura correcta. Igual, el flujo de glicol en el transmisor digital, igual, tienes que estar verificando que la temperatura de glicol no suba, o la temperatura de los FET o de los PAs no suba, y eso va a ser siempre verificando que todos los transmisores tienen la temperatura interna del rack, temperatura de los PAs, temperatura incluso de los FET, va a depender mucho del modelo, temperatura también del excitador, ¿sí? Y también incluso ustedes tienen que tener la temperatura del cuarto. Nuestros transmisores, por lo regular, siempre trabajan entre 0 a 45 grados centígrados. Por ejemplo, los transmisores de enfriados por líquidos pueden trabajar a 45 grados centígrados sin ningún problema. Hay clientes que incluso nos han pedido que bajemos la temperatura 10 grados menos. A los 40 grados puede estar trabajando el transmisor sin ningún problema. A los 55, 58 grados centígrados incluso sale la alarma de warning, y a los 65 ya se protege el transmisor, ¿sí? Pero también tiene diferentes puntos, no nomás puede ser por la temperatura ambiente del transmisor, o puede ser que la temperatura de un pallet está muy alto, se puede proteger, o de una fuente se puede proteger. Básicamente cada pieza de nuestro transmisor tiene su propio sensor de temperatura, y del cual con ese sensor podemos proteger cada pieza. Seguimos. Revisar el sistema de enfriamiento. Revisar el sistema de enfriamiento para que el equipo enfriado por aire
hay que verificar siempre los ventiladores que estén girando correctamente. Verificar si hay un ventilador que está teniendo falla, el mismo transmisor te manda la alarma. Y obviamente hay que tratar de levantarlo, porque si dejamos que siguen fallando los ventiladores, vamos a tener que esforzar más los ventiladores que están trabajando bien y vamos a tener un menor tiempo de vida para esos ventiladores, e incluso vamos a forzar al top la velocidad de los ventiladores, y obviamente a lo mejor con esos 5, con 2 no puedes tener los 10 kilos, vas a tener la mitad. Por eso siempre la parte del sistema de enfriamiento, en la parte de aire, hay que estar siempre verificando que los ventiladores estén girando para que esté enfriando. O bien los ventiladores, los inversores enfriados por líquido, también ustedes hace rato vieron los intercambiadores, los ventiladores que colocamos exterior o interior. Va a depender mucho en dónde se encuentra el transmisor. Por ejemplo, aquí en México podemos tener los ventiladores afuera, los intercambiadores, y ahí pueden enfriar y van a estar revolucionando con menos y van a enfriar el glicol. Pero si nosotros ponemos el intercambiador afuera, por ejemplo en el norte, donde hace mucho calor, y si no lo protegemos, pues ¿qué aire va a enfriar nuestro glicol a través del radiador si el ambiente está a 55 grados? Pues nunca. Incluso los intercambiadores van a tratar de revolucionar a lo máximo, estamos hablando a 60 grados centígrados, a 60 Hz. Pero de todas maneras, con esa velocidad, si el ambiente está caliente, ¿cómo vamos a enfriar el glicol? Entonces hay ciertos clientes que han adaptado que el mismo intercambiador también lo ponen en un sistema cerrado en el mismo site, ¿sí? Poniendo un aire acondicionado, y pueden trabajar a ese aire acondicionado a los 20 grados centígrados, a los 25 grados centígrados, y trabajando los ventiladores a 15 Hz con temperaturas alrededor de 35 grados centígrados sin problemas. Va a depender mucho dónde quieren colocar, ¿sí? Cómo quieren su sistema, cómo quieren la temperatura de tu equipo. Ok, lo siguiente es verificar los niveles de las bandas laterales, ¿sí? Cada semanalmente, sí es recomendable, si ustedes tienen el equipo, el analizador de ETL o un analizador de espectro, puedan verificar las bandas laterales de la máscara sin ningún problema. Los van a tener que hacer eso, obviamente, en el acoplador direccional, ¿sí? Siempre es muy importante que ustedes, si ustedes tienen su acoplador direccional, un número de serie y número de parte, ustedes deben de saber si ese acoplador adicional tienen sus hojas de especificaciones de las frecuencias que está seteado ese acoplador, porque cada frecuencia tiene su propio offset en la muestra que tenga ese acoplador. Por eso es muy importante siempre, si tú tienes un acoplador, verificar cómo se encuentra el barrido. Así tu frecuencia es la 520, por ejemplo, y tienes 4 muestras en ese acoplador, obviamente tienes que saber cada muestra qué offset tiene, ¿sí? Y cada muestra está compuesta de 2 SMAs, 2 conectores tipo SMAs, barrilitos, donde están sellados. Por ejemplo, nuestros acopladores están sellados porque ya están ajustados para que a cierto offset, cierta frecuencia, si tú pones un medidor de potencia ajustado y calibrado en ese puerto, con esa frecuencia y con ese offset, va a medir la potencia con la que está pasando por ahí, tanto la potencia incidente como la potencia de reflejo, ¿sí? Entonces, obviamente ahí mismo vas a poder colocar
tu medidor para poder ver las muestras, las bandas laterales. Obviamente siempre en el puerto incidente, en el reflejo no. Y obviamente eso lo vas a poder ver después de la muestra final, la lineal. Acuérdate que nuestros equipos tienen muestras lineal y no lineal. Siempre es en la salida hacia la antena para que puedas ver. Y lo otro también es el MER, el VER, el Transport Stream, verificar que exista, verificar que haya señal. Eso es normal, eso siempre, en radio, siempre vas a tener un operador o un ingeniero escuchando el radio. Purgador o separador de aire, la válvula de alivio, llegando a los 75 psi, esta válvula se abre para liberar presión del sistema, y el separador de aire. Evidentemente, cuando manejamos sistemas de enfriamiento por líquido, estamos suponiendo que es un sistema cerrado, entonces no puede haber entrada ni salida de aire. Pero evidentemente, cuando iniciamos las labores de puesta en marcha del sistema o mantenimiento, puede haber ciertos montos de aire que ingresen al sistema, los cuales son debidamente eliminados a través de estos sistemas de separación de aire. Bueno, aquí estamos viendo lo que les comentaba del sistema de bombas internas, ¿sale? Nos da un consumo estimado de alrededor de 800 watts, ¿sí? Estas bombas internas nos pueden dar una alimentación hasta de 10 módulos PAs, ¿sí? Un transmisor de 10 módulos PAs. En algunos casos, como en los transmisores de televisión, en un solo rack podemos montar 2 transmisores de baja potencia. En tanto esos transmisores, o la suma de módulos de esos transmisores no exceda los 10 PAs, podemos seguir utilizando un sistema de bombas internas. En este caso, las bombas internas no requieren inversores como vimos en el sistema de bombas externas. Solamente tiene un comando de encendido y apagado, y la velocidad de la bomba se controla a través de controles que están localizados en las mismas carátulas de las bombas. Este es el intercambiador de calor. Como podemos ver, su montaje puede ser de manera vertical o de manera horizontal, ¿vale? Lo único que cambia ahí es las consideraciones del espacio abierto que tenemos que dejar para que haya una dispersión calorífica eficiente. En cuanto a la instalación del sistema de enfriamiento, recomendaciones: evidentemente primero instalar la línea de RF para minimizar el uso de los codos. Una vez instalada la RF, se instala la tubería y las mangueras, de manera que el refrigerante pueda ser drenado de todas las partes del sistema. Esto es, que no hagamos conexiones en las cuales, si nosotros vamos a drenar el sistema por mantenimiento o por los enjuagues, pueda quedarse algún remanente ahí colgado en alguna U que hicimos de manera errónea. Debemos evitar evidentemente las curvas cerradas en las mangueras para evitar el estrés del material, que a la larga nos puede causar problemas. Hay que instalar las válvulas de drenado en los puntos más bajos del sistema y los respiradores en los puntos más altos. Este es un punto muy importante que igual luego en las instalaciones no pareciera tan evidente. Pero si ustedes ponen sus respiraderos en un punto que no sea de los puntos más altos del sistema, lo que se puede causar con esto es que la eliminación del aire en el sistema sea menos eficiente. O sea, se va a realizar, pero va a tardar muchísimo más en poder el sistema eliminar el aire que existe dentro del sistema. Y el drenado evidentemente tiene que ser en los puntos más bajos para asegurar lo que veíamos en el punto segundo, que el refrigerante pueda ser drenado desde cualquier parte del sistema. El intercambiador de calor debe de instalarse en el exterior y solamente, protegerlo de caídas del hielo. Evidentemente son equipos diseñados para exteriores, entonces las condiciones de intemperie no les afectan tanto, pero en algunos sitios donde existe mucho frío se pueden generar pedazos de hielo grandes que al caer pues evidentemente pueden dañar el equipo, ¿no? Cuando instalamos en posición vertical necesitamos tener del espacio donde se expele el aire caliente 2 metros de espacio libre para garantizar la buena disipación del calor. Y cuando lo ponemos en posición horizontal necesitamos
al menos 10 metros de espacio libre. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo vamos a poner en posición vertical, el lado donde vamos a expulsar el aire, de preferencia que no vaya hacia ningún muro para garantizar el espacio que necesitamos. Y en el caso de posición horizontal, que si va a tener algún techo significativo arriba, este esté al menos a 10 metros de altura. Del lado de la entrada solamente necesitamos 1 metro de espacio libre para poder garantizar el flujo del aire adecuado. Bueno, en algunos modelos no se soporta en el sistema de enfriamiento por líquido el también conectar la carga fantasma enfriada por líquido. En este caso se puede o poner una carga que tenga su propio sistema de enfriamiento por líquido, o bien una carga enfriada por aire. Bueno, el soporte de las mangueras debe de ser aproximadamente cada 1,5 metros con pinzas acolchadas, evidentemente para no generar algún daño en las mangueras, y solamente ponemos retenes metálicos. La presión estática del sistema, esto es cuando las bombas están apagadas, ¿sí? Debe de ser de al menos 10 psi para que el sistema pueda funcionar. Más bajo de esto, el sistema pues, evidentemente va a empezar a generar alarmas, ¿no? Antes de su primer uso, se requiere hacer entre 1 a 3 ciclos de enjuague, dependiendo la suciedad del sistema, para poder eliminar cualquier impureza y bueno, restos que pudieran a la larga causar salinidad. La mezcla que se utiliza es una mezcla de 50-50 de glicol agua destilada. El pH de esta mezcla debe de ser mayor al 8.0 al inicio del trabajo, ¿no? Y bueno, debe mantenerse. Lo que comentábamos, el purgador de aire y la mirilla deben ser ubicados en el punto más alto del sistema para poder realizar una separación de aire adecuada. La mirilla nos va a utilizar, la mirilla, que es esta parte de aquí, nos va a servir para poder detectar el nivel de glicol que tenemos en el sistema, o bien si se tienen muchas burbujas o el flujo no es el adecuado. Un bajo nivel de fluido o la presencia de burbujas en este punto nos va a indicar que el sistema necesita cargarse con más refrigerante. Bueno, en la cuestión del filtro, debe de limpiarse después de cada lavado cuando se cambie el glicol por mantenimiento. También es recomendable que cada cierto tiempo lo estén revisando. En este caso, cuando se tiene este tipo de montaje, si observan aquí, es importante que el filtro se saca desde la tapa. Pese a que el filtro está separado de la tapa, siempre es importante que cuando lo saquen o lo metan, sea junto con la tapa para evitar daños en el filtro. Y bueno, sería todo en cuanto a lo que es el sistema de enfriamiento por líquido. Una pregunta. Sí. Con respecto a ¿cuál es el intervalo de calor que puede uno manejar con seguridad? La temperatura. Ok. Evidentemente, dependiendo del tipo de transmisor y tipo de señal que esté manejando, esta temperatura puede ser diferente. En el caso del ULXT, que es para televisión, estamos hablando de que es alrededor de la temperatura del refrigerante de 45 grados, todavía aceptables. A 55 grados aproximadamente del refrigerante se alarma el transmisor y a 65 se protege. Pero ahora, esto estamos hablando de temperatura del refrigerante. La temperatura ya del módulo como tal puede variar dependiendo la frecuencia que se esté manejando, la potencia que se esté manejando, etc. Pero aproximadamente Híjole, promedio. Pues le puedo decir que el módulo puede aguantar hasta 60, 60, 65 grados, lo que es el elemento amplificador, ¿no? O sea, sin problemas. Ya más arriba de eso, hasta el mismo sistema le empieza a marcar alarmas. Okay, gracias. ¿No? ¿Qué? ¿Preguntas? Bueno, primero. Los reguladores de voltaje de las fuentes de voltaje nada más se enfrían por ventiladores. Así es. De hecho, son las mismas fuentes que observábamos en los sistemas de enfriamiento por aire, en el FACS.
Ese mismo tipo de fuente es el que se utiliza, nada más varía la velocidad de la fuente para tener mayor o menor enfriamiento. Ahí esa es una buena pregunta. Digamos, la filosofía de diseño de los equipos. La filosofía de diseño de los equipos es separar lo que es el módulo amplificador de las fuentes de alimentación. Eso con la idea de hacer los módulos de amplificación más pequeños y las fuentes de alimentación estándar. Esas son fuentes de General Electric. Las pueden comprar a nosotros o las pueden comprar en un comercio que venda esas fuentes. Entonces, y es la misma fuente tanto en los transmisores de televisión como en los transmisores de radio. Entonces la idea es el módulo más pequeño, los módulos de amplificación de televisión pesan 11 kilos, entonces lo puede manipular una sola persona. A diferencia, si se incluye todo, hay otros enfoques, digamos, eso pesa 28 kilos. Es imposible que lo maneje una sola persona. Y, por otro lado, si se le muere la fuente, está dentro del módulo amplificador y tienen que retirar todo el módulo amplificador para poder hacer la reparación. En cambio, si la fuente está separada, es simplemente cruzar la fuente por otra fuente que es enchufable en caliente, además. O sea, estando el transmisor prendido, usted la puede enchufar o extraer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con respecto a las bombas de enfriamiento, son dos bombas las que lleva, pero funcionan las dos al mismo tiempo, o sea, porque, digo, si funcionan las dos al mismo tiempo, sí habría redundancia por un lado, y bueno, por una parte, y por otra parte, con respecto a las fuentes de alimentación, al ser comerciales, ¿es ventaja o es desventaja? Porque, por decir, con respecto al rango de voltaje, ¿en cuál es el porcentaje, digamos, que maneja? Porque si fuera una fuente de diseño propio como tal, no sería más robusta que si es una fuente comercial. Bueno, la primera pregunta, son bombas redundantes, solamente está trabajando una a cada tiempo y de manera que si alguna falla, el transmisor inmediatamente conmuta a la otra fuente, ¿no? Y las fuentes de voltaje que se manejan en este caso en la nueva generación de transmisores tienen un rango de voltaje desde 48 a 52 volts configurables vía software. Entonces nos proveen de un rango bastante bueno para poder nosotros trabajar. Usualmente los módulos amplificadores ocupan una alimentación de 50 volts. Entonces estamos muy cómodos dentro del rango que se utiliza. Y bueno, en modelos anteriores de transmisores sí se ha incluido la fuente como parte de lo que nosotros como fabricantes proveemos, pero con la desventaja de lo que comentaba Diego, de que si alguna fuente se avería, es necesario sacar todo el módulo para cambiarlo, ¿no? En cambio, ya utilizando fuentes estándar, tienes las dos ventajas. Una, no necesitas sacar el módulo amplificador para sustituir la fuente, y número dos, no estás amarrado a comprar la fuente necesariamente con nosotros. Estas fuentes son las fuentes que se usan en telefonía celular Banco de amplificación en telefonía celular. Son fuentes muy populares y por ende, digamos, son más económicas para la reposición. Referente a la... manejábamos un rango de 10 PSI para la presión estática. ¿Qué hay de la dinámica? ¿Cuál sería la recomendada? Bueno, aquí va a depender mucho de los PAs que tengas, del módulo que tengas, para poder especificar la presión estática que tú quieres. En el manual viene, por ejemplo, para 10 PSI, para 12 PSI, para 14 PSI, en estático. En estático estábamos hablando que es cuando el transmisor esté apagado y que tanto la aguja de presión, tanto de salida como de entrada, deben estar en los 10 o dependiendo de cuántos módulos, puede estar hasta los 14 o 16 PSI. En dinámico es prendido el transmisor. Cuando tienes prendido el transmisor significa que estás haciendo potencia, estás trabajando con una bomba y tienes presión, tanto de salida como de entrada. Esa presión va a variar siempre, sobre todo en la salida, puede haber más presión. Estábamos hablando que puede estar
entre los 30-40, 40-50 o 50-60, y eso va a depender mucho con referente al clima, ¿sí? Si el medio, si los ventiladores se encuentran fuera en el exterior, estamos hablando que si está haciendo mucho calor, obviamente va a haber más presión. Si está haciendo menos calor, si está haciendo frío, obviamente va a haber menos presión. Y esto va a estar moviéndose con referente a la temperatura ambiente. Lo importante es que siempre tengas tú la presión estática en los 10. Si te comentamos que tu transmisor debe estar en 10 psi, en estático, en hora de ventana, en 10 psi. Pero dependiendo del operador, el operador siempre va a saber cómo vive con el transmisor, ya es parte de su vida. Entonces él ya va a saber cuándo está abajo de presión y cuándo no. Cuando están familiarizándose con el transmisor, por lo regular, el operador o el ingeniero no sabe cómo se comporta el transmisor con referente al clima. Y por eso siempre recomendamos que cuando no sepas o no conoces cómo se encuentra el comportamiento de tu transmisor con referente al clima, te recomendamos que en la noche, en un soporte o pidiéndole a tu jefe, tu jefe, que te dé el acceso o el permiso para poder apagar el transmisor en una ventana de mantenimiento para poder visualizar si está la presión en forma estática. Ya conforme esté familiarizándose cada día con el transmisor, va a ver que puede variar la operación, puede variar la presión con referente al clima, con referente a la mañana, tarde y noche. Lo importante es en estático. Gracias. Oye, en el caso de los transmisores enfriados por aire, ya sea que utilice uno un sistema cerrado o un sistema abierto, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente nos falla. Y pues tenemos la alternativa de seguir operando el transmisor con baja potencia, abrimos puertas, ventanas, le ponen ahí unos ventiladores. No es lo ideal, pero se hace, ¿no? Siempre con la intención de seguir al aire. En el caso de estos transmisores enfriados por aire, por líquido, si por alguna circunstancia, por remota que ésta sea, nos llega a fallar, ¿tenemos alguna alternativa para seguir operando el equipo o de plano lo tendríamos que apagar? No, en este caso de los enfriados por líquido, si no hay flujo de líquido, el transmisor se protege. De hecho tiene sistemas de protección, tanto si no detecta flujo, se apaga. Si la temperatura aumenta demasiado, se apaga. O sea, está bastante protegido en ese aspecto. Pero por eso mismo, o sea, también el sistema no es tan, digamos, tan fácil que pueda quedar fuera de servicio, ya que, pues número uno, básicamente el sistema de lo que constituye, por ejemplo, la tubería, inmediatamente si hay algún problema, no sé, que se haya rasgado una manguera, bueno, ahí se puede buscar la opción de sellar, ¿no?, la fuga. Si uno de los ventiladores del intercambiador de calor falla, el otro ventilador, por lo general, lo único que va a hacer es que va a aumentar las revoluciones para compensar lo que haya perdido, ¿no? Si no logra compensar, en ese caso se puede hacer lo que comentas, bajar la potencia para generar menos calor y la disipación todavía sea eficiente. Y si una bomba te falla, pues te pasas a la otra bomba. Lo único que me imagino que pudiera echar a perder todo es que de plano hubiera algo que bloqueara el sistema, pero como estamos hablando de un sistema cerrado, al momento de que lo pusieras en marcha detectarías que hay algún problema. Ya una vez que está en marcha ya es muy difícil que el sistema te vaya a tirar por esa razón. Gracias. Una pregunta más. En el caso de las bombas que utilizan Gate, ¿a las cuántas horas de trabajo es recomendable su mantenimiento? Bueno, mantenimientos. Básicamente es lo que vamos a platicar por ahí, pero no hay problema. Las bombas, siempre es recomendable, por lo menos, que trabajar un mes la bomba A y un mes la bomba B, ¿sí? Para que dé su uso y que los dos tengan el mismo tiempo de vida. Mantenimientos, obviamente, como las bombas ya son internas, incluso en el mismo rack o en el mismo cuarto, básicamente, si el cuarto tenemos
limpio, lo mantenemos constantemente limpiando, no hay polvo, no hay suciedad, pues obviamente las bombas pueden trabajar sin ningún problema. Mantenimientos va a depender a los 6 meses, verificar los sellos. Como son bombas, pues básicamente los sellos, estamos hablando que alrededor de 1 año o 3 años, ya los sellos empiezan a tener problemas y puede haber fugas. El único mantenimiento que podemos hacer en las bombas es cambiar los sellos, ¿sí? Solicitar los sellos y mandarlo con un mecánico o un ingeniero que sepa arreglar las bombas y pueda colocar los sellos y pueda otra vez afinar la bomba y dejarla en buen estado para poderla colocar. Por eso tienes 2 bombas, para poder trabajar una mientras la otra le das mantenimiento, siempre y cuando ya ves que estás teniendo fugas. ¿Sí? Bueno, aquí sí quisiera agregar, al ser las bombas o estar configuradas en modo automático, tal vez no hay que esperar que falle la bomba, ¿no? O sea, sería recomendable que cada 15 días intercambiemos de bomba para que veamos que está operando correctamente, porque va a switchar únicamente el sistema hasta que falle la bomba. A lo mejor no hay que esperar, hay que tener esa forma de andar switchando cada 15 días tal vez. Una pregunta más. En los 2 sistemas de enfriamiento, aire y líquido, estamos hablando de un transmisor FM de 20 kilowatts, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio para seleccionar uno u otro sistema de enfriamiento para el mismo transmisor de 20 kilowatts, por ejemplo? Eso te lo puedo responder yo. No sé quién hizo la pregunta. No. Típicamente uno piensa en refrigeración por líquido en radio, digamos, arriba de 40 kilowatts. Digamos, no se justifica por debajo de 40 kilowatts. Por la disipación de calor que produce el transmisor, digamos, por supuesto, tener enfriamiento por líquido es fantástico, pero es un poquito más complejo que enfriamiento por aire. Enfriamiento por aire no hay que hacer nada, pero enfriamiento por líquido te reduce el tamaño de la sala, el aire acondicionado que tienen que poner en la sala, tiene un montón de beneficios. El transmisor queda perfecto, limpio, nunca se ensucia, nada. Pero es un poquito más caro y, ya te digo, tiene su particularidad el sistema de enfriamiento, que uno tiene que aprenderlo, no es difícil. Nosotros tenemos miles de transmisores de televisión enfriados por líquido. Los transmisores principales de las cadenas de aquí de México, aquí en Capital, son nuestros y son refrigerados por líquido. O sea, las televisoras se basan en transmisores refrigerados por líquido. Pero para radio es viable pensarlo por encima de 40 kilowatts. ¿Otra pregunta?